Aquí nuevamente y saludos cálidos a todos los oyentes de Domingo de Cuentos, de Radio Tribuna de Nueva York, de Panorama de Noticias, de La Voz Latina de Buenos Aires, y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la cosecha narrativa de mi país natal, Cheretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula La fuga y es de Gabriel Casaccia, considerado el fundador de la narrativa paraguaya contemporánea, y para Augusto Roa Bastos, otro gran pilar de la contemporaneidad narrativa en nuestro país. El autor de La fuga es, y cito de su texto en la contratapa de la segunda edición de 1967 de El Pozo, colección de cuentos de Casaccia, el iniciador de la narrativa paraguaya contemporánea, lo que en buena medida da a su obra un carácter fundacional y a su autor el mérito insólito de haber echado a andar el género en un país novelísticamente inédito. Final de primera cita. Y agrega que, nueva cita, antes de Casaccia, la novela y el cuento en el Paraguay solo conocían esbozos y tentativas frustradas en la ausencia de una tradición novelesca tan rica y adelantada en otros países de nuestra América. Final de la cita. Aunque no conocí personalmente a Casaccia, sí leí y llegué a conocer en profundidad su producción narrativa, ya que, junto con la de Augusto Roa Bastos, forman la base de mi tesis doctoral, luego convertida en libro y publicada en Estados Unidos en 1981, titulada Paraguay, novela y exilio. Durante mucho tiempo incursioné, investigué y me familiaricé con sus personajes, su mundo, sus temas, sus preocupaciones, pero también con las perspectivas de otros lectores que dejaron sus visiones y percepciones del mundo casacciano en sendos libros, como El Paraguay en la obra de Gabriel Casaccia, de Francisco Feito, y La babosa y sus críticos, que reúne una docena de ensayos de conocedores de la obra de Casaccia en torno a su novela más famosa, La babosa. Como en este mes de noviembre se cumplen 40 años de la muerte de Casaccia, pionero y uno de los dos padres de la narrativa paraguaya contemporánea, me pareció oportuno presentar y leer aquí, en homenaje a su gran aporte a nuestra literatura, uno de sus cuentos, La fuga, que considero ser un relato ejemplar de su prosa narrativa por incluir algunos elementos recurrentes de contenido, de estilo y de forma, característicos de su ficción, que reflejan y captan aspectos cotidianos o conflictivos de la realidad pasada y presente de su país, de sus personajes y hasta cierto punto también de su autor. Pienso que La fuga, publicado por primera vez en el diario asunceno Comunidad de fines de junio de 1968, y que yo lo voy a leer del tomo 1 de mi antología narrativa paraguaya de ayer y de hoy, es una especie de microcosmos del mundo novelístico de Casaccia, con personajes insatisfechos con su realidad, esencialmente antihéroes, con deseos de escapar del lugar en que se encuentran, percibidos como espacios cárceles, y del cual ansían liberarse, seres que están en un aquí no deseado y que buscan dejarlo y viajar para instalarse en un allí donde esperan encontrar la libertad perdida o mejor vida. La fuga es un relato de carácter psicológico con un final abierto, donde los lectores, y en este caso ustedes, los oyentes, pueden deducir con los datos incluidos en el relato qué pasa al final. Está narrado en tercera persona,
pero desde la perspectiva íntima, mental, vivencial del personaje protagonista. Situado en una realidad histórica, el cuento empieza con la noticia de que el capitán Diego Almada, peligroso conspirador político, se ha fugado de la cárcel. Al día siguiente, escondido en su casa, nos cuenta su historia, que va y viene mentalmente al pasado, donde recuerda los 3 años que pasó preso y cuyo encierro lo ha marcado profundamente. Es difícil discernir la realidad o irrealidad de los movimientos mencionados en el relato, porque, como en otras obras de Casaccia, los viajes o desplazamientos aparentemente físicos son a menudo puros sueños e intentos desesperados de ir de aquí y existir agobiantes aún allí, a otro lugar, deseos intensos de cambiar una existencia por otra mejor. Por eso es necesario prestar atención y captar los detalles insertos en el texto para discernir qué pasa en la realidad del capitán Diego Almada. Algo muy interesante relacionado con la estructura de la fuga es que todo el cuento es un solo párrafo. Es un texto de más de 1200 palabras, de unas 5 páginas, escrito todo seguido en un solo párrafo. Y les menciono ese dato porque ustedes no ven el cuento, solo lo escuchan. También les cuento que este texto es un poco más largo que otros anteriores, que la grabación me llevó unos 12 minutos, pero está tan bien escrito, con el elemento de suspenso y expectativa tan bien llevado, que les garantizo van a estar atentos y esperando el resto hasta el final. Bueno, creo que con esta presentación contextual ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio que sigue. Pero antes les dejo una doble pregunta para que piensen mientras escuchan el cuento. Pregunta número 1. ¿A qué alude la fuga del título? Y pregunta número 2. ¿Qué creen que pasa al final? Y ahora sí, va el audio número 2 con La fuga de Gabriel Casaccia. Y aquí va el cuento de Gabriel Casaccia, titulado La fuga. Se sentó y enseguida se levantó. Caminó un rato por la pieza. Parecía que dudaba entre salir y quedarse. Daba la impresión de que estaba impaciente e intranquilo. Fue hasta la puerta y quedóse un rato indeciso con el picaporte en la mano. Era una mano larga, flaca y llena de manchas. Giró a medias el picaporte y vacilando lo soltó. Se llevó la mano derecha a la boca para atusarse un bigote inexistente. Entonces recordó que esa mañana, en casa de Olazábal, donde se había cambiado apresuradamente sus ropas de militar por un traje que le prestó su amigo, se afeitó los bigotes para desfigurar en parte su rostro tan conocido en Asunción. Sus ojos negros, pestañudos, miraban hacia adelante como alelados. De pronto, su mirada perdió esa expresión de vaguedad y se fijó en la lámpara que estaba sobre la mesa, como si la viese por primera vez. Lo que más le gustaba de esa lámpara era su pie de porcelana con flores de relieve. Era una antigua lámpara de querosén transformada en lámpara eléctrica. Esa lámpara estuvo muchos años en la sala de su tía Juanita, una solterona amable y conversadora que se la obsequió cuando lo ascendieron a capitán. Las veces que iba a casa de su tía ponderaba esa lámpara, y tantas veces lo hizo que su tía lo interpretó como una forma discreta de pedírsela, y se la regaló. Pero era una torpeza y pérdida de tiempo que en este momento se pusiera a pensar en cosas ajenas a su crítica situación. Debía tomar una resolución, o esconderse unos días, o ahora mismo, aprovechando la oscuridad de la noche, cruzar la ciudad e ir hasta el río a embarcarse en un bote que lo llevase a tierra extranjera.
Creyó oír los pasos del centinela, que durante 3 años de prisión, hasta el día anterior, pasaba y volvía a pasar por delante de la puerta de su celda. Noche y día, día y noche. Se había repetido tanto ese ir y venir que ahora, ya lejos de la prisión, aún lo creía oír. 3 años preso es mucho tiempo para que no dejen huellas profundas en el espíritu y en la memoria, y uno no se lleve consigo esos recuerdos a donde vaya. Tal vez nunca más se le borrasen. Viviría el resto de sus días como rodeado siempre por los 4 muros de la celda. Fue una imprudencia que podría comprometer a Olazábal, haberle dejado su uniforme. Olazábal no era militar, y si la policía encontraba un uniforme en su casa, enseguida sospecharía que era el suyo y con los interrogatorios conseguirían el resto. Seguro que la casa de Olazábal sería el primer sitio a donde caería la policía, a husmearlo y escarbarlo todo, como perros que buscan un hueso. Le hablaría por teléfono, pero el teléfono que solía estar sobre aquella mesita no estaba, claro. Después de 3 años, sin nadie que pagase las facturas, lo habrían retirado. No se puede estar 3 años preso y a la vez conservar el teléfono, a no ser que alguien lo pague. De nuevo le pareció oír los pasos del centinela. Tan precisos y fuertes resonaban que Diego Almada abrió la puerta y se asomó a mirar afuera. Una oscuridad profunda se extendía más allá de la puerta, tan honda como si estuviese en el borde de un abismo sin fondo. Una oscuridad verdaderamente impresionante, como no la había visto en toda su vida. Olazábal no era tonto, y ya habría hecho algo con el uniforme. Durante 1 año había planeado esta fuga con Olazábal, todos los detalles, uno por uno. Lo más difícil fue descolgarse por el alto muro con la cuerda que Olazábal había conseguido hacerle llegar por medio de esa chipera que vendía chipá y azucapé en la cárcel. Pero lo que más facilitó su huida fue el uniforme que llevaba puesto. Eso sí que era algo incomprensible y a la vez providencial que le permitieran usar su uniforme en la prisión. Con el uniforme, los soldados y guardias lo tomaron por un jefe de los tantos que andaban por ahí. Al dar unos pasos le pareció tropezar con la banqueta de la prisión. Se agachó para recogerla y entonces advirtió que era una pequeña silla baja de la salita. La había confundido con la banqueta. No se liberaría nunca de ese pasado odioso. Cualquier objeto, cualquier ruido los confundía con recuerdos de sus 3 años de encierro. De seguir viviendo así, mejor era volver otra vez a la prisión, porque su libertad era aparente. Al meter la mano en uno de los bolsillos del saco de Olazábal, encontró un papel. Era el recorte de una hoja de diario. Lo desdobló y leyó un título a 3 columnas. Cito el título. El capitán Diego Almada se fugó de la prisión. Se espera detenerlo de un momento a otro. Final del título. Y luego se relataba de cómo había escapado y se referían sus antecedentes de peligroso conspirador político. Muchos datos de la fuga eran inexactos, inventados por el cronista. Estaba recortado de un número de la Tribuna del 5 de mayo y hoy era 5 de julio. Eso lo sorprendió mucho a Almada, porque esa crónica narraba su fuga de la noche antes, como si hubiese ocurrido 2 meses atrás. ¡Qué extraño! Pero si la crónica, a pesar de sus errores e inexactitudes de detalles, fuera exacta en cuanto a la fecha, ¿dónde había estado durante esos 2 meses, entre el momento de su fuga y la llegada esa noche a su casa? Se le ocurrió
que si su fuga hubiese ocurrido 2 meses atrás, no podría recordar con la precisión con que recordaba el empleo de su tiempo en el día de ayer, minuto a minuto. Se había levantado a las 6 de la mañana al toque de la campana, luego había ido con otros presos políticos al retrete y a lavarse en unas piletas en el patio. Después tomó su mate cocido con un pedazo de pan duro como piedra, media hora de recreo, etcétera, etcétera. Pero de pronto se turbó, porque todo lo que hizo la víspera de su fuga pudo haberlo hecho 2 meses atrás. Porque durante los 3 años de prisión, todos los días fueron iguales, repetidos, y no podía decir cuál era anterior o posterior. Desde el primero al último, todos con el mismo calor, las mismas miserias y las mismas palabras. Recogió el recorte que había dejado caer al suelo. Comenzó a leerlo de nuevo. Podía ser también otro capitán Almada. En Asunción había otros Almadas. Y como en la crónica daban 2 o 3 detalles que no coincidían con lo sucedido en su fuga, podía tratarse de otro escapado. Él no había amordazado ni desnudado a un guardia para vestirse con su uniforme y confundirse con los otros guardias. Sin duda que no se trataba de su fuga, sino la de otro Diego Almada, también capitán como él. Otro Almada que había huido de la prisión 2 meses antes. Creyó oír de nuevo los pasos del centinela. Lo obsesionaba y torturaba ese recuerdo. Su vida estaba ya rota, herida para siempre por esa sensación infame del centinela pasando y repasando por delante de su puerta. Donde fuese lo perseguiría ese recuerdo hediondo. Le sería imposible vivir con ese recuerdo, porque la verdad es que hay recuerdos que corrompen toda una vida y a los cuales solos se los puede borrar, borrándose uno del mundo. Y el capitán Almada sacó del bolsillo de su pantalón una lima, cuya punta la había ido afilando y afilando en esos 3 años de prisión, hasta ponerla aguda como un alfiler. La llevaba consigo tal vez con la idea subconsciente de que llegaría este momento. Creyó oír ruido detrás de la puerta. Posiblemente lo estarían esperando afuera para apresarlo nuevamente. Recordó que el diario decía que esperaban detenerlo de un momento a otro. Tenía que liberarse de esa persecución, borrarla definitivamente con la punta de la lima. Se abrió la camisa. Sobre el pecho desnudo, en el sitio del corazón, apareció un pequeño círculo rojo. Lo miró asombrado. No recordaba haberlo visto antes. Podría ser que se lo hubiese dibujado en la prisión mientras afilaba pacientemente su lima, en todo ese tiempo que estuvo preso. Se arrodilló, apoyó la punta de la lima en el centro del círculo rojo y sintió como la punta afinada penetraba lentamente en su carne, sin dolor, sin perder una gota de sangre, como si la lima no lo hiriese, como si en lugar de ser un hecho terrible fuera un juego. Y de pronto comenzó a sonar desesperadamente el teléfono. El capitán Almada comprendió que era Olazábal, que, angustiado por su preocupación de que encontrasen el uniforme, lo llamaba para avisarle que lo había quemado. Como no tenía fuerzas para levantarse, extendió una mano en dirección del teléfono y al querer agarrarlo cayó de espaldas. Fue en ese momento que recordó que ese dibujo en el pecho no se lo pintó en la prisión, sino cuando niño, con la misma tinta roja con que hacía sus deberes de escolar, un día en que jugando quiso saber el sitio en que tenía el corazón. Final del cuento.
Y aquí van los datos biobibliográficos para Gabriel Casaccia. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a principios del año que viene. Gabriel Casaccia nació en Asunción en 1907 y falleció en Buenos Aires en 1980. Cuentista, novelista, dramaturgo y periodista. Considerado el fundador de la narrativa paraguaya contemporánea, Casaccia vivió la mayor parte de su vida en la Argentina, donde también escribió y publicó casi todas sus obras y donde falleció en noviembre de 1980. El total de su producción literaria consta de 10 títulos, que incluyen 7 novelas, 2 colecciones de cuentos, El Guajú, de 1938, y El Pozo, de 1947, y una obra de teatro, El Bandolero, de 1932, en un lapso de 50 años. En 1930 apareció Hombres, Mujeres y Fantoches, su primera novela. Luego, Mario Pareda, en 1940, su segunda novela. Y en 1980, pocos días antes de su muerte, terminó el manuscrito de Los Huertas, novela publicada póstumamente en 1981 y que fue su último libro. Sus obras más importantes son 3 novelas: La babosa, 1952, La llaga, 1963, y Los exiliados, 1966, 2 de las cuales han sido premiadas en concursos internacionales. La llaga con el premio Kraft en 1965 y Los exiliados con el premio de la revista Primera Plana en 1966, cuyo jurado lo integraban Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Bianco y Emir Rodríguez Monegal. Su única obra no publicada en Buenos Aires, la novela Los herederos, salió en España en 1975. De edición póstuma es el libro Cartas a mi hermano, selección de cartas dirigidas a su hermano Carlos Alberto Casaccia Vivolini, obra que apareció como libro paraguayo del mes número 18 de Ediciones Napa en 1982.